Muchos hemos hablado sobre la oración y estos días hemos estado hablando también sobre la oración, que es una forma de comunicarnos con Dios. Pero la comunicación con Dios parte de dos eventos. Dios nos habla a nosotros y nosotros le hablamos a Él. Y entre más comunicación tengamos con Dios, pues mejor va a ser la relación más íntima, va a ser la oración y vamos a tener respuesta a ella. Entonces el título del mensaje de hoy es El misterio de la oración. Vamos a entender qué significa orar y cuál es el misterio que encierra la oración, porque a veces oramos y no recibimos. Entonces todo esto lo vamos a ver conforme a la palabra de Dios. Primero tenemos que entender qué es misterio. Misterio es algo que está reservado o algo que es difícil de entender. Toda la palabra de Dios, lo que está escrito es revelado a nosotros. Lo que está reservado por parte de Dios no nos ha dado a conocer y por lo tanto nosotros lo conoceremos cuando, si Dios lo permite, que estemos en su presencia. Por lo pronto, lo revelado en la palabra de Dios es lo que nos pertenece a nosotros. Y con respecto a lo reservado, pues Dios sabrá para qué la tiene reservado en su momento, nos las hará revelar a cada uno de nosotros. Pero también es un misterio aquello que es difícil de entender. ¿Qué es lo que es difícil de entender? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es espiritual y se ha de entender en el espíritu. Es decir, que si nosotros no hemos experimentado el nuevo nacimiento, es muy difícil que entendamos la palabra de Dios. Para entender la palabra de Dios tenemos que pedir la sabiduría. Y si usted no la entiende, no se preocupe. La palabra misma nos enseña que el que esté falto de sabiduría, pídala y Dios se la dará. Así que cuando usted esté leyendo la palabra de Dios, acuérdese que usted tiene el autor al lado. Puede pedir en oración: Señor, explícame esta parte que no entiendo, hazme entender tu palabra para poderla poner por obra, para poderla practicar. Entonces, el que esté falto de sabiduría, pídala, que Dios se la dará a manos llenas. Acuérdese que cuando usted está leyendo la palabra de Dios, es el único libro que cuando usted lo lee, tiene el autor al lado. Así que no escatime en pedirle en oración que Dios le dé ese entendimiento, la sabiduría que solamente Él nos puede dar. El entendimiento, el conocimiento lo tenemos con la lectura de la palabra, pero la sabiduría viene de Dios, porque la sabiduría es el grado más alto del conocimiento, es decir, que se alcanza después de tener conocimiento de la palabra. Nosotros no podemos tener sabiduría sin el conocimiento y sin la revelación del Espíritu Santo. En otras palabras, necesitamos conocer la palabra de Dios, tener el Espíritu Santo que nos revele eso, lo que quiere decir la palabra de Dios, para que podamos entender un buen entendimiento, podamos entender sabiduría conforme a su palabra. Entonces, la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Para poder entender lo que es la oración. La comunicación es hacer partícipe de lo que se tiene a una persona. Dios nos hace partícipe de su voluntad a través de la palabra de Dios. Por eso tenemos que estudiarla en todo momento. No dejar de estudiarla, porque a través de la Biblia Dios nos habla a nosotros. ¿Usted quiere que Dios le hable? Lea la palabra. Me gusta mucho una imagen que está en internet que dice que hay un muñequito así orándole al Señor: Señor, háblame. Y le sale una mano allá arriba con una Biblia y se la da: toma, aquí está mi palabra. Entonces la palabra de Dios es la que nos revela la voluntad de Dios. ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios? Abra la Biblia y estúdiela. Toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en todas las acciones que realice. Así que sea perfecto y preparado para toda buena obra. Así nos lo dice en 2 Timoteo 3:16. Así que si usted quiere conocer la voluntad de Dios, tiene que estudiar la palabra de Dios. No hay otra forma de conocer la voluntad de Dios. Ya Dios habló, ya los profetas que sirven de cimiento a la iglesia, ya está lo que ellos escribieron está en esa palabra. Entonces tenemos que estudiarla y ahí estará la voluntad de revelada para nosotros. Pero así como Dios nos habla a nosotros a través de su palabra, nosotros le hablamos a Dios. ¿A través de qué? De la oración. O sea, que la oración es la forma como nosotros nos expresamos a Dios, nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras aspiraciones, se las comunicamos a Él. Pero todo con base en el conocimiento de la palabra. Es decir, que nosotros, para tener una perfecta comunicación con Dios, tenemos que conocer su voluntad. Y cuando conocemos su voluntad, podemos ahora sí dirigirnos a Él, que Él nos escucha. Y lo más importante, que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, tenemos que poder tener la seguridad que Dios contestará todas nuestras peticiones. Entonces, a Dios le hablamos por medio de las acciones, porque cuando nosotros amamos a Dios, le obedecemos, y la adoración es el máximo grado de expresión de nuestro amor hacia Dios. Entonces, nosotros le hablamos a Dios por medio de nuestras acciones, con nuestro sometimiento a su palabra, nuestra obediencia. Pero también le hablamos con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, y ahí radica la oración. La oración puede ser verbal o puede ser mental, pero también acuérdense que nosotros también expresamos nuestro amor a Dios y le hablamos a Dios también con nuestras acciones,
con nuestra obediencia, que demuestra nuestro amor a Él. En 1 Juan 2:3 nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Es decir, que si nosotros conocemos de Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Y los mandamientos no son gravosos. Hay dos clases de mandamientos que nosotros tenemos que obedecer. Uno son los mandamientos morales de la ley de Dios, y los mandamientos sacrificiales ya Cristo los cumplió. Cristo los cumplió por nosotros. Entonces nosotros, con la fe puesta en Cristo, nosotros obedecemos sus mandamientos morales con la fe puesta en Cristo, y Él nos da su poderoso Espíritu Santo para que podamos mantener o cumplir perfectamente su palabra. Acuérdense que la salvación no es por obra, sino por fe, para que nadie se gloríe. Solamente con la mirada puesta en Cristo, nosotros seríamos preparados para toda buena obra. Ahora, la oración. ¿Qué es la oración? Podríamos mirar la oración desde dos puntos de vista, como una acción y como un efecto. La acción es que toda nuestra vida sea una vida de oración. Pero ¿cómo hacemos nosotros para tener una vida de oración? Tenemos que dar frutos que demuestren que el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Cuáles son esos frutos? La paz con todo, vivir alegre, ser paciente, amable, tener fe. Y eso solamente lo tenemos cuando nosotros conocemos su palabra y la ponemos por obra. Esas son las bendiciones espirituales que debemos buscar antes que las bendiciones materiales. Y eso significa vivir en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Tener una vida sometida en obediencia a la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Porque la misma palabra nos dice que sin Cristo nada podemos hacer. O sea que esa vida de obediencia, de sometimiento a la palabra, la hacemos solamente con la ayuda de Dios, sometimiento a la voluntad de Dios. Pero también esa oración, que es acción, significa orar sin cesar, o sea, de forma continua, persistente, incesante, y surge del conocimiento y de la dependencia de Dios, porque tenemos que orar sin cesar, como dice 1 Tesalonicenses 5:17, mantener una vida de oración, vivir sometidos a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el efecto cuando nosotros vivimos una vida sometida en oración, orando sin cesar, una vida continua, persistente, en el conocimiento y la dependencia de Dios? ¿Cuál es el efecto? El efecto lo podríamos mirar desde 3 puntos de vista. Que recibiremos todo lo que pidamos. Cuando nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, sometidos en obediencia a la palabra de Dios, vamos a recibir todo lo que pidamos. Vamos a resistir las pruebas, las tentaciones, y vamos a vivir en paz con todo y en especial con Dios. Ahora, ¿por qué recibiremos todo lo que pidamos? Porque la oración es una respuesta positiva a las peticiones que dan el placer al Padre. Todas nuestras peticiones deben estar en función de dar satisfacción o placer al Padre, que se cumpla su voluntad, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Él, cuando iba en el monte del Calvario, cuando sabía que iba para la cruz del Calvario, Él le dijo: Padre, si quieres, quita esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre tenemos que buscar la complacencia, la voluntad del Padre, y sabremos que todas nuestras oraciones van a ser cumplidas. En Juan 14:13 nos dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Fíjese usted aquí lo importante. ¿Cuándo recibiremos respuesta positiva a nuestras oraciones? Cuando el efecto de lo que nosotros pedimos sea para glorificar al Padre. Todo lo que nosotros pidamos sea para glorificar al Padre en el Hijo. Y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lo hará. Dice: si así lo pidiere, si alguno pidiere algo en mi nombre, yo lo haré, dice nuestro Señor Jesucristo. Pero todo tiene que ser para la gloria del Padre, no para satisfacer nuestros deseos egoístas o contrariar la voluntad del Padre. Porque si nosotros pedimos algo que es para satisfacer nuestros deseos egoístas, o nuestra voluntad, o algo contrario a la voluntad de Dios, tenga por seguro que no lo vamos a recibir. Por eso en Santiago 4:3 nos dice: pides y no recibes porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Y cuáles serían nuestros deleites? Buscarse que se satisfagan nuestros deseos carnales, o pedir algo que va contrario a la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que nosotros pidamos conforme a nuestros egoísmos, conforme a nuestra voluntad, o contrario a la voluntad de Dios, téngalo por seguro que no lo vamos a recibir. Entonces, el efecto de orar conforme a la voluntad de Dios y una vida de obediencia a Dios, vamos a tener un resultado de que todo lo que le pidamos al Padre para su gloria, lo recibiremos de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que pidamos en su nombre, Él mismo lo hará, dice la palabra de Dios. Otro efecto que tenemos con la oración
es que vamos a resistir las pruebas, las tentaciones, porque las pruebas apuntan a la fe, esperar en Dios. En 1 Pedro 1:9 nos dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y sobre todo que todas las cosas que nos sucedan, las pruebas que estemos pasando en un momento dado, todo es para ayudarnos a nuestro bien, porque todo lo que nos sucede a nosotros conforme a su propósito es para nuestro bien, como dice Romanos 8:28, que dice, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si nosotros pedimos todo conforme a la voluntad de Dios, téngalo por seguro que lo vamos a recibir y podremos superar las pruebas porque esperamos en Dios. Nos gozamos de las pruebas porque Dios al que ama prueba, como el Padre amoroso con respecto a su Hijo, que cuando le pone prueba es para que se perfeccione su fe, para ayudarnos a prepararnos a ser mejores cristianos. Pero también resistiremos a través de la oración las tentaciones, evitar hacer los deseos carnales. Hay deseos que son carnales que en sí no son pecados, pero hay que dominarlos, como el alcohol. El tomar alcohol no es pecado, pero es la puerta abierta a todos los pecados. Entonces tenemos que dominarlo con base en la obediencia a la palabra. ¿Por qué hay que dominarlo? Esas acciones que son pecaminosas, pero que no son pecados, ¿por qué tenemos que dominarlo? Porque nos llevan a pecar. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay deseos de la carne que no son malos, pero si los afloramos, los dejamos salir en demasía, se convierte en pecado, como por lo menos comer. Comer no es malo, pero si usted come en exceso, cae en gula, y la gula sí es pecado ante los ojos de Dios. Tomar alcohol, pues la Biblia no dice que sea pecado, pero si usted empieza a tomar alcohol, es la puerta abierta a todos los pecados. Pues es la puerta abierta al adulterio, a la fornicación, a la drogadicción y muchos pecados más que arrastra el alcoholismo o la embriaguez. Otro efecto que tenemos de la oración es que viviremos en paz con todos, porque se van nuestras ambiciones egoístas y empezamos a valorar lo que tenemos antes de desear lo que no tenemos. Es decir, que cuando nosotros empezamos a orar y tenemos algún deseo que puede que no sea pecaminoso, pero que nos inquietan porque queremos tener algo y no tenemos los medios suficientes para adquirirlo, lo llevamos en oración al Señor, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Pero cuando lo llevamos en oración, el Señor nos va a dar la paz para poder soportar esa tentación de querer adquirir cosas que no podemos tener y empezar a valorar más lo que tenemos antes que desear lo que no tenemos. Así nos dice Filipenses 4:6, que dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones en Cristo Jesús. Y cuando nosotros lo hacemos así, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces, vemos aquí tres consecuencias, tres efectos de cuando nosotros oramos: que recibiremos todo lo que pidamos, resistiremos las pruebas y las tentaciones y viviremos en paz con todos y lo más importante, en paz con Dios mismo, porque ya no vamos a estar en rebeldía a su palabra y podemos nosotros poder estar en paz con todas las personas. Pero ¿dónde radica el poder de la oración? El poder de la oración no está en el orador, en las clases de palabras que utiliza o la palabrería que se utiliza el orador. En Mateo 6:7 dice, cuando estéis orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser oídos. Es decir, que el poder de la oración no está ni en el orador ni en las palabras que utiliza, sino el poder de la oración está en Dios que recibe la oración y en la vida de obediencia del orador. Es decir, que si nosotros tenemos una vida de obediencia en Dios, en Cristo Jesús, podemos estar seguros que todo lo que pidamos vamos a recibir en Él. Entonces, el poder de la oración radica en Dios que recibe la oración y en la vida de obediencia del orador en cumplimiento de la ley moral. Si permitimos que Cristo viva en nosotros por la fe en Él, tengamos por seguro que todo lo que pidamos al Señor con base en la obediencia, nuestra vida de sometimiento y de oración, lo vamos a recibir. Efesios 2:8 nos lo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que nosotros cumplimos la ley moral de Dios, no con nuestra fuerza, sino porque Cristo vive en nosotros. Y si Cristo vive en nosotros, ya no tenemos que hacer sacrificios como se hacía en el Antiguo Testamento, sino que podemos cumplir la ley moral de Dios
porque Cristo vive en nosotros, porque su poder, su poderoso Espíritu Santo vive en nosotros, que nos da la fortaleza para no sucumbir. ¿Y cuál es el significado de la oración? El significado de la oración es que la oración primero no es un ritual. No es una cosa que nosotros hagamos por costumbre o por tradición, como simplemente porque nos lo enseñaron o porque es una enseñanza de hombre. Por eso en Colosenses 2.8 dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, que el significado de la oración está con base en el cumplimiento de la palabra de Dios. Es decir, que usted ora conforme a lo que Dios manda en su palabra, téngalo por seguro que va a recibir todo lo que usted pida. El significado de la oración está en que Dios nos dará la victoria sobre las influencias carnales. ¿Y cuáles son las influencias carnales? Las tentaciones. Y acuérdense que las tentaciones tienen dos orígenes, unas internas y otras externas. Internas son las que son de nuestra propia concupiscencia, de las que somos arrastrados para hacer el mal. En Santiago 1.3 nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, que la tentación tiene dos orígenes. Un origen interno, que es nuestra propia concupiscencia, nuestra inclinación al mal, y otro origen, el externo, que es de parte de los malignos de Satanás, que siempre está a la saga de infundirnos pensamientos que nos llevan a pecar, nos llevan a hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer con respecto a esa influencia externa? Santiago 4.7 nos da la solución. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Es decir, que cuando nos vengan ideas de pecar, de hacer las cosas a nuestra manera, tenemos que someternos a la obediencia de Dios. Y Satanás huye porque no tiene nada que hacer. Entonces, ¿cómo combatimos las dos fuentes de las tentaciones, las internas y las externas? Las internas, renovando el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? Como estamos diciendo algunos. ¿Por qué? Porque si alguno es tentado, no diga que es parte de Dios, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, de nuestra propia inclinación al mal. Tenemos que someternos al gobierno de Dios a través de la obediencia a su palabra. Y cuando Satanás nos mande pensamientos a nuestra mente para que incumplamos la palabra de Dios o desobedezcamos la palabra de Dios, tenemos que someternos a la palabra, y Satanás huirá porque no tiene nada que hacer con respecto a nosotros. Entonces, el ministerio de la oración radica en mantener una relación íntima, profunda, comprometida con Dios, que abarque nuestros sentimientos y nuestra espiritualidad, que nuestro deseo sea servir a Dios y pedir su ayuda, pero todo con base en su palabra. Como dice Salmo 40, verso 8, que el hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Cuántos deberían nosotros agradarnos hacer la voluntad de Dios? Que nosotros hagamos la voluntad de Dios no como algo obligado, sino que por amor a Dios nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros lo obedezcamos por amor, no por miedo que nos vaya a mandar para el infierno ni nada por el estilo, sino que como unos hijos amorosos que respondemos a ese amor que Dios nos ha dado al haber entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda. Así nosotros respondamos por amor a la obediencia a los mandatos de Dios. Entonces, el misterio de la oración radica en eso, mantener una relación profunda con Dios que abarque los sentimientos de espiritualidad y el deseo de servir a Dios por amor. Pero también necesitamos un cambio en nuestra mente con base en la obediencia a la palabra de Dios, porque la fe tiene que dominar nuestros deseos carnales. A veces nosotros queremos servir a Dios, queremos hacer la obra de Dios, pero a nuestra manera. No. Nosotros no podemos hacer la obra de Dios a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Acuérdense que todo lo hacemos por fe. ¿Y la fe de dónde viene? Del escuchar la palabra de Dios. Usted no puede tener una fe si usted no estudia la palabra de Dios. Por eso los exhorto a que lean la palabra por lo menos media hora al día, todos los días. Así como nosotros nos alimentamos 3 veces al día, deberíamos leer la palabra de Dios 3 veces al día, 4, 5, no sé. Entre más veces la lea, mucho mejor. Nos estaríamos alimentando espiritualmente. Porque si nosotros no estudiamos la palabra, solamente leemos la palabra cuando estamos en la iglesia o nos reunimos, usted es un cristiano débil, un cristiano que está debilucho. En cualquier momento Satanás le da un mal pensamiento y lo hace trastabillar. Tenemos que estar bien alimentados con la palabra. Tenemos que leerla todos los días, estudiarla para estar fortalecidos espiritualmente, para no sucumbir. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír
y el oír la palabra de Dios. Usted no puede tener una fe solamente por alabanza, y es bueno cantar alabanza, pero lo más importante es que nuestra fe esté basada en la palabra de Dios, en la que dice la Escritura. Si su fe está basada en la Escritura, téngalo por cierto o por seguro que su fe es una fe fuerte, una fe arraigada en el fundamento que es la palabra de Dios. Y en Romanos 4:22 nos dice, con respecto a la pasada manera de vivir, nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea que todo el problema es aquí en nuestra mente, que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. A veces nos creemos más sabios que Dios, creemos que las cosas se deben hacer como nosotros pensamos. No es como nosotros pensamos, es como Dios manda que la hagamos, pero un sometimiento no por miedo, sino por amor a Él. Y dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad. Dice Efesios 4:22 al 24. Entonces, el misterio de la oración radica en una profunda fe comprometida con Dios, que abarca un cambio de mente y comprensión, y tengamos por seguro que la respuesta de Dios depende no de nuestros deseos, sino del propósito de Dios, y Él quiere que lo conozcamos. Lo que Dios quiere es que lo conozcamos y que compartamos ese conocimiento con otras personas, porque acuérdense que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero que nosotros conocemos la palabra, lo poquitico que usted conozca, compártalo. Entre más usted comparta lo que conoce, más sabiduría le va a venir revelada de parte de Dios. En Efesios 4:14 nos dice: porque ya no seamos niños fluctuantes, o sea que nos dejamos llevar por una doctrina, que aquí dice esto, acá dice esto otro. No, usted no se basa en lo que dice un pastor, o lo que dice una iglesia, o lo que dicen por radio, o lo que dice una alabanza. Usted base toda su fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. Dice en Efesios 4:14 que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombre, que por engañar emplean con astucia las artimañas del error. Su fe tiene que estar fundada no en lo que dice un pastor, no en lo que dice una emisora, no en lo que dice por televisión, no en lo que dice una alabanza. Su fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios. Esa es la verdadera fe, porque hay muchas alabanzas que tergiversan la palabra, así que no se confíe mucho en una alabanza. Usted verifique que la alabanza se ajuste a la palabra de Dios y ahí se aplique a su vida. Tenemos que ser como la gente de Berea, que cuando veían al apóstol Pablo que predicaba, verificaban que lo que el apóstol Pablo decía estuviera conforme con las Escrituras. Y así era como ellos aceptaban la palabra de Pablo, no porque Pablo la dijera, y era el apóstol Pablo, sino porque lo que decía Pablo estaba conforme a las Escrituras. Así usted también tiene que ser como los de Berea, que todo lo que usted hable, todo lo que usted cante, todo lo que usted medite, tiene que estar conforme a la palabra de Dios. No conforme a lo que lo dice un pastor, conforme porque lo dice una alabanza, de porque en la emisora cristiana dijeron esto, o que en la televisión cristiana dijeron esto otro. No, su fe, su hablar, su sentir, su conocimiento debe estar fundado en la palabra, no en doctrina y estratagemas de hombres ni filosofías que se comparten a través de los medios audiovisuales, y sobre todo ahora que tenemos una cantidad de enseñanzas a través del internet, que hay muchas que son buenas, pero también hay otras que son malas. Yo el internet lo comparo con un río. En el río hay peces, pero también hay basura. Entonces, mire que usted no esté fundando su fe en basura, sino que todo con base en la palabra de Dios. El misterio de la oración, entonces, vimos que radica en el sometimiento a la palabra de Dios, en un cambio de mente, y lo más importante, que la respuesta de Dios no depende de nuestros deseos, sino de su propósito, que Él quiere que lo conozcamos y que compartamos ese conocimiento, y que mantengamos una vida de oración. ¿Y qué significa tener una vida de oración? Orar sin cesar. Orar sin cesar es aplicar los conocimientos de la palabra a nuestra vida, y podemos orar de dos formas, ¿verdad? En obediencia, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, es una forma de orar. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, de las maravillas de Dios y de la grandeza y para la gloria de Dios, ahí estamos orando. Y cuando meditamos, cuando pensamos, porque también podemos orar mentalmente, estamos orándole a Dios. Entonces, tenemos que mantener una vida de oración, amar a Dios con todo lo que pensamos y con todo lo que somos. En otras palabras, con todo lo que meditemos y con todo lo que actuemos. Por eso nuestro Señor Jesucristo en Mateo 22:37 dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primero y más grande mandamiento.
Cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro pensamiento, con nuestro actuar, estamos cumpliendo el más grande mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso significa tener una vida de oración. Y en eso radica el misterio de la oración. El misterio de la oración radica en el que el poder de la oración no está en el orador ni en las palabras rimbombantes que utilice, sino en Dios que escucha nuestra oración y en la vida de sometimiento y de obediencia a la palabra de Dios de parte del orador. Ahí radica el misterio de la oración, que todo lo que pidamos con base en la palabra de Dios, sometido, y que nuestra vida refleje, el Espíritu de Dios refleje a Dios, tengamos por seguro que todo lo que pidamos lo recibiremos y tendremos resuelto el misterio de la oración. ¿Por qué nuestras oraciones a veces no son escuchadas o no tenemos el resultado que queremos? Porque a veces pedimos mal para nuestros propios deleites. Pero si nosotros pedimos para el deleite, para la gloria del Padre, téngalo por seguro que su oración tendrá una respuesta positiva en el corto y largo plazo. Así que oremos siempre todo que sea para la gloria de Dios, y ese debe ser el deseo de nuestra oración. Amén. Bueno, y este ha sido el mensaje en el día de hoy, el misterio de la oración.